Muy buenas noches. La crisis generada por el paro de los pilotos de transporte de carga pesada está comenzando a golpear a distintos actores de la economía. Incluso el presidente Jimmy Morales ha comenzado a negociar con ellos. Vamos a la nota de Donnie Stewart de la visita de Jimmy Morales, del presidente, a la aduana del puerto Santo Tomás de Castilla en Izabal, donde trató de mediar con los pilotos. Los pilotos manifestaron que no depondrán el paro de labores hasta que sean removidas las restricciones impuestas por la comuna capitalina. Expresaron que esperaban que la visita del presidente fuera por una solución, pero no fue así. Él vino supuestamente a averiguar qué estaba pasando. Se presentó acá con nosotros, pero no trajo ninguna solución. Simplemente solo vino a hablar de cosas incoherentes, pienso yo, porque no es del tema. Para mí fue una satisfacción que él haya venido. Haya venido incluso hasta con el ministro de Comunicaciones, que es el que le corresponde ver esa situación. Para nosotros fue una satisfacción, pero es un desconsuelo, sinceramente. Aquí está la población triste de que no trajeron una solución. Hoy ya 7 días que los señores pilotos tienen este paro y el gobierno hasta el día de ayer por la noche tuvieron la primera reunión para poderlos escuchar a ellos. Es lamentable que se hayan esperado 7, 8 días para poder escuchar qué es lo que ellos, las quejas que ellos tienen. El presidente manifestó que motiva que se establezca un diálogo, donde se busque una solución para todos. Agregó que brindará las medidas de seguridad correspondientes a quienes sí desean circular. No, en realidad yo vine a ver la situación del puerto, pero siempre mi estilo ha sido escuchar la voz del pueblo y venimos a escucharla. Les dijimos que el diálogo es la solución, no podemos ofrecerles romper las leyes ni nada por el estilo, pero si entre todos le buscamos una solución, seguramente se la podemos encontrar. No vamos a permitir que nadie cometa actos delictivos y por supuesto se le va a dar seguridad a todos los que estén. Y el que quiera ir al paro, que vaya, pero que no amedrente ni obligue a otro que quiera trabajar. Bueno, ustedes ven el reporte de Donnie Stewart desde Izabal. Este quizás sea uno de los capítulos más significativos del día, de toda esta crisis que llevamos ya semana y unos cuantos días de este. No es necesariamente un paro, pero sí está generando problemas de paralización en todo el transporte de carga pesada en el país. Para hablar de eso me acompañan Fernando Espina y Philip Chicola. Caballeros, ¿cuál es la primera sensación que les genera esta acción del presidente de intentar mediar? ¿Llega tarde, llega temprano? ¿Hay posibilidades de diálogo, Philip? Vean, después de una semana de paro y viendo las condiciones del paro, honestamente, yo creo que esto ya no es un asunto de mediar, esto debería ser un asunto de utilización de la fuerza pública. ¿Y por qué? Para empezar, a ver, estas son las cosas que a mí no me casan. Díganme quién puede aguantar una semana en paro si en teoría sus ingresos dependen de ese paro. O sea, una huelga o un paro aguanta un día. Y si mi negocio es andar moviendo carga, y si mis ingresos dependen de andar moviendo carga como piloto, dígame cómo voy a poder pasar una semana sin eso. O sea, sufre mis ingresos, primera duda. Segunda duda, realmente este es un grupito de pilotos, porque no estamos hablando de un paro general del transporte. Cuando vemos las fotografías de Puerto Quetzal, de Puerto Santo Tomás o de Tecumumán, son 50, 75 gentes en cada uno de esos puntos. No estamos hablando de un paro masivo de todo el sector. Y ese grupito ya parecen más operadores criminales que otra cosa. Es que por ahí había un audio que estuvo circulando hoy en redes sociales donde decían, si salen los vamos a recibir a pedradas, a balazos. Es que eso ya no es manifestar mi rechazo a una política pública, eso ya es un acto criminal de amenaza, de atentar contra la libre locomoción, contra la integridad de la persona. Entonces, a ver, si uno de los actores, en este caso estamos hablando de ese grupito de pilotos, tienen posiciones así de radicales, ¿qué se va a poder negociar con ellos? Y aquí es donde yo creo que el presidente tiene que hacer uso de la fuerza pública, porque díganme, ¿en qué país se permite que unas 300, 350 personas bloqueen los 2, 3 puertos más importantes y las aduanas más importantes y que tengan paralizada la actividad económica en una semana? Es que es inaudito, a mí me parece inaudito. Fernando, ¿te parece inaudito? Me parece, pero a mí me parece inaudito el país. Yo empezaría por decirte que veo con gran preocupación la crisis que en estos momentos estamos viviendo en el transporte, que no es más que un reflejo
de la crisis que estamos viviendo en el país. El país, desde que iniciamos con este gobierno, lo podríamos plantear así, desde las manifestaciones del año pasado, ha estado en una permanente crisis de gobernabilidad. Tenemos crisis en el transporte, tenemos crisis en salud, tenemos crisis en las cárceles, tenemos crisis en la presidencia, tenemos crisis en el Congreso. Lo que estamos viviendo es una tremenda crisis de gobernabilidad. Tenemos ahora un vacío de poder. Entonces, ante estos grandes vacíos de poder, ante esta falta de autoridad y liderazgo del presidente Jimmy Morales y de sus funcionarios, entonces están aflorando todos los problemas nacionales. Y uno de los problemas es este. Tenemos, como decía Philip, dos grupos que están paralizando la situación de todo el transporte nacional porque no hay un Estado de Derecho, no hay algo que venga y haga que las cosas caminen como tradicionalmente han caminado. Entonces, yo me voy más allá. Yo te diría, esto es algo que nos tiene paralizados como país y que yo me pregunto, ahora estamos hablando de los transportistas, mañana estaremos hablando de qué sector, y esto va a continuar así mientras no veamos un norte de país hacia dónde queremos marchar. Todos sabíamos en el momento, cuando Jimmy Morales fue electo presidente, que esto era lo que se venía, un partido sin un norte, sin un plan de gobierno, sin respuestas concretas. Nosotros nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con el diálogo? El alcalde Arzú ha sido claro. El Consejo de Guatemala tomó una decisión y dice, como Consejo somos los encargados de regular el transporte de carga en la ciudad. Y esa decisión no va para atrás. Entonces el presidente debería estar regulando a través del Ministerio de Comunicaciones cómo van a dar esa salida para que estos vehículos puedan circular sin necesidad de pasar por la ciudad. Él ya dijo, no hay diálogo. Entonces, ¿qué está haciendo el presidente? ¿Qué medidas va a tomar? No se trata de hablar, se trata de tomar medidas. ¿Cuántos años venimos en Guatemala hablando acerca de la necesidad de un periférico para que el transporte pesado no tenga que pasar? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué es una resolución en el largo plazo? A ver, tenemos que ir a un corte, pero les dejo la pregunta en el aire. Ya Casif la sugirió, es momento de comenzar a considerar un estado alguno de los estados de excepción para entrarle a este tema. Respondemos cuando regresemos de la pausa. Muchas gracias por acompañarnos. Hashtag SF Crisis Transporte aquí en Sin Filtro. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. Le preguntábamos a la audiencia en Twitter. El presidente Morales intentó dialogar con los pilotos que dirigen el SF Crisis Transporte. La iniciativa, puntos suspensivos, tendrá éxito, dice el 6%. Habrá que hablar con Álvaro Arzú, el 37%. Y el 57%, pues no es nada optimista, dice todo seguirá igual. Antes de responder la pregunta que había soltado al final del primer bloque, ¿esta crisis va para largo? ¿Qué impresión les da, Philip Fernández? Es que vean, aquí también hay varias consideraciones que hacer en esta ecuación. Porque si se quisiera atender el problema del tránsito, que es la causal originaria de todo este debate, en gran medida la solución del anillo metropolitano ya no es ni siquiera un tema exclusivo de la Municipalidad de Guatemala. Porque si se dan cuenta, el crecimiento del casco urbano metropolitano ha sido tan grande y tan desordenado que hoy el único espacio en donde se puede construir el famoso anillo metropolitano es en una circunferencia de 25-30 kilómetros del centro de la ciudad. Eso implica que un proyecto de anillo metropolitano implicaría sumar en el barco al alcalde de Villanueva, Vilacanales, Amatitlán, Palencia, Chinautla y todos los que están en los alrededores. Ese sí podría ser un trabajo del presidente. El presidente podría convocar a una mesa con los alcaldes del casco urbano metropolitano para encontrar una salida estratégica. Pero eso resuelve una parte del problema. Porque la otra parte del problema tiene que ver con que mientras la ciudad de Guatemala sigue siendo el centro neurálgico de la actividad económica, mucho del transporte no necesariamente pasa por la ciudad, sino tiene como destino final la ciudad. Entonces, esto implica que todo este proceso de planificación urbana tiene un costo para los pilotos. Y ese costo, de alguna forma, hay que encontrar un mecanismo para difuminarlo. Entonces, ahí es donde creo yo que sí se necesita algún tipo de mesa de diálogo. Pero otra vez,
La pregunta del millón, y eso es lo que yo me cuestiono, es ¿qué tanto esos pilotos realmente quieren dialogar? Porque a mí no me cabe en la mente cómo alguien que depende de tener su transporte moviéndose pueda pasar una semana bloqueando. O sea, hay un momento en donde sí se necesita el ejercicio de la autoridad para decirle, mire, está bueno, sentémonos a la mesa y tratemos de encontrar una solución. Pero usted no me puede bloquear las aduanas una semana, me está matando la economía del país. Fernando, ¿va para largo el problema? Yo creo que el problema va para largo y es un problema estructural. Si nosotros tratamos de entender, tratemos de ver las diferentes aristas que tiene el problema y pensemos en la situación en el tráfico de la ciudad. Yo te diría, está bien con que el transporte entre media hora más tarde, va a haber una pequeña solución, pero eso no es una solución de fondo por parte del alcalde Arzú o del gobierno municipal para el problema de fondo del tráfico en esta ciudad. Esta ciudad ya colapsó, ya no cabe un vehículo más. ¿Qué es lo que necesitamos en la ciudad de Guatemala? Necesitamos un verdadero sistema de transporte público y también necesitamos, como lo decía Philip, un ordenamiento de terminales en las afueras de la ciudad donde llegue la carga pesada y se transporte de otra medida al interior de la ciudad. Eso por un lado. Por otro lado, si analizamos la situación de los pilotos, ellos mismos lo han manifestado, están hartos de estar durmiendo en las afueras de la ciudad, en lugares donde los asaltan, donde los secuestran, donde les roban, donde ellos no se sienten seguros. Y ante esta situación, ¿qué dicen? ¿Saben qué? Antes de seguir yo arriesgando mi vida, prefiero quedarme parado 15 días a que esto tope, la ciudad no va a aguantar, el país no va a aguantar. Ya dijo hoy el superintendente que entre 40 y 80 millones han sido las pérdidas por los bloqueos en las aduanas. Entonces, si vamos por el lado de los transportistas necesitan una solución integral. Y cuando hablamos del anillo metropolitano, nos referimos en efecto a eso. O sea, esa es una solución. Cuando se creó el sistema de consejos de desarrollo, quedaron unos fondos que implementan los consejos departamentales de desarrollo. ¿Y para qué quedaron esos fondos? Porque hay problemas que están más allá de un municipio. Esos problemas que están en un departamento deben ser atendidos con ese dinero. Ahí es donde se debería estar pensando cómo hacer este anillo metropolitano que atravesaría todos estos municipios y tener en cada lugar ciertas medidas para que estas personas puedan hacer sus envíos. Y por otro lado, ¿quién más tiene que estar acá presente? El presidente Morales y el ministro de Comunicaciones. Esto es un problema de comunicación nacional y no es un problema nuevo. Esto no es un problema nuevo. Si tenemos un paro, podemos entender perfectamente que ellos no quieran movilizarse. Lo que no debemos entender es cómo instituciones como las aduanas están bloqueadas, cómo no pueden funcionar siendo un servicio esencial para el país. Ahí hay otra cosa que hay que preguntarnos. Y también yo me pregunto, bueno, tradicionalmente hemos visto al sector económico representado por el CACIF haciendo mucha manifestación al respecto. Y en este momento yo no he escuchado tampoco mucha bulla sobre las consecuencias que esto está teniendo. Bueno, pero ya CACIF dejó ver, y en una conferencia de prensa hoy por la tarde, que era necesario una acción, e incluso hablaban de un estado de excepción, que era la pregunta que habíamos dejado en el aire. ¿Es el momento de comenzar a considerar alguno de estos estados de excepción para liberar las aduanas, para hacer que el tráfico pesado comience a funcionar? Es que por eso le digo, ya pasó una semana, entonces ya, al inicio hubo un ofrecimiento, entiendo que del vicepresidente, para decir, bueno, voy a mediar con la municipalidad para encontrar una solución, pero por favor no me bloquee los puertos y las aduanas. Y no pasó nada. Hubo amparos que los otorgó la Corte de Constitucionalidad, donde apercibe a la Fuerza Pública de la Policía Nacional Civil para que garantice la libertad de locomoción y el libre acceso e ingreso a puertos y aduanas. Tampoco pasó nada. Hoy hubo un ejercicio de acercarse con los pilotos y decirles, ¿qué quieren? A ver, ¿qué quieren? Pero por favor, no me bloqueen las aduanas. No pasó nada. Y entonces, si ya hubo 3 esfuerzos por atender los temas desde 3 diferentes perspectivas y nada cambia, y es más, yo sí creo que los pilotos están en todo el derecho de manifestar sus demandas en el marco de esta crisis. Pero como yo siempre lo he sostenido, el ejercicio
o la expresión de mi derecho de manifestar no me da el derecho de transgredir el derecho de alguien más de libre locomoción, de comerciar o de ir a trabajar. Entonces, los transportistas que están bloqueando, los pilotos que están bloqueando los ingresos a las aduanas y los movimientos en el país, tienen todo el derecho de manifestar su descontento por la normativa de la municipalidad, pero no tienen el derecho de atentar contra la locomoción y el resto de derechos de los demás guatemaltecos. Es que esa es la disonancia. Es que el problema de fondo no es aquí tanto la discusión de la restricción de horario. El problema de fondo es, yo no puedo venir y tomar las aduanas del país de, bueno, hasta que no me hagan caso yo me quedo aquí sentado. Es que ¿en qué país eso funciona así? Dígame, solo aquí. Vamos a regresar, vamos a ir a un corte y luego respondemos la pregunta también, Fernando. Acompáñenos en la conversación con el hashtag SF Crisis Transporte. Estamos aquí en Sin Filtro. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. ¿Qué dice la audiencia en redes sociales? Víctor López dice: Jimmy, ¿qué solución daría? Ninguna, si es un títere, explica Víctor López. Siguiente tuit, Medaldrid Johan. Nadie piensa en los pilotos que se ven afectados a que les roben baterías, computadoras y que les sean descontados. Hashtag SF Crisis Transporte. Y Pineda Madridista, la arrogancia y prepotencia de Arzú pasa factura al país y nadie acciona en su contra. A ver, retomamos la pregunta que quedaba que respondiera Fernando. ¿Hay que entrar a un estado de excepción? Y más que eso, ¿se va a animar la administración de Jimmy Morales a hacer esto para ya de una vez por todas poner orden? Yo te diría que definitivamente no. Después del susto y el trago amargo que pasaron con el estado de excepción que quisieron implementar con las lluvias y la emergencia que se venía, donde aprovechaban para restringir derechos fundamentales como el derecho de reunión y el derecho de manifestación, no veo que ellos se vayan a arriesgar nuevamente a tomar un estado de excepción. Lo que sí yo creo que es importante es que el Estado debe demostrar que tiene un control o que tiene por lo menos un rechazo hacia los actos de vandalismo. Ya hemos escuchado estos audios que circulan donde están amenazando de matar personas. Vimos hoy en las redes sociales una foto de un chofer que sí estaba circulando y que tenía una agresión en su cabezal y que después de que le atravesaron el windshield tenía un golpe fuerte en la cabeza. Este tipo de actos sí deben ser perseguidos y deben ser sancionados. Si aquí no estamos hablando que lo que hay es una huelga en las aduanas, si no estamos hablando de una huelga en el servicio público, estamos hablando de un paro de los transportistas tienen todo el derecho de manifestarse y los ciudadanos tenemos que entenderlos, ellos tienen que hacerse ver, tienen que decir, miren, estoy viviendo en esta situación, pero no porque ellos estén viviendo en esa situación, ellos van a venir y a cometer actos ilícitos, van a cometer delitos como los que estamos hablando. En ese caso, sí es necesario de alguna forma hacer cierto uso de la fuerza para poder evitar que la crisis se agrave. Pero yo te diría, ante el liderazgo que demuestra el presidente, ante lo que está pasando con el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Seguridad, yo no veo que esta crisis vaya a terminar en buenos términos. Yo creo que aquí vamos a encontrar, como les decía al principio, una crisis de gobernabilidad mucho más grande de la que estamos enfrentando ahora, cuando veamos actos vandálicos mucho más serios, y esperemos que no sea así, pero posiblemente pérdidas grandes económicas y en vidas. Vean, yo considero que los pilotos están en todo su derecho de plantear su molestia con el aumento del horario de restricción de circulación por la ciudad. Y hasta qué bueno que lo están haciendo, porque invita a plantearnos la necesidad de encontrar una solución estratégica. Porque aquí lo que se hizo fue ampliar en media hora los 2 horarios de restricción y aumentar la restricción de los sábados. Pero si no encontramos una solución integral de largo plazo, de aquí a 5 años va a haber que ampliarle otras media hora y otra media hora, y cuando sintamos solo se va a poder circular de 2 de la mañana hasta 5 de la mañana. Esa no es la solución. Entonces, yo sí creo que en términos de encontrarle una solución al problema del tránsito vehicular en la ciudad, ahí sí es donde el Ejecutivo, con la Municipalidad de Guatemala y las municipalidades del casco metropolitano, porque esto ya no solo es el lío de la ciudad de Guatemala,
deben de integrar una mesa técnica de alto nivel en donde se consideren proyectos como el anillo metropolitano, la construcción de vías alternas, un tren de intermodal, cercanías, en fin, y encontrar las alternativas para financiar esos proyectos. Okay. Pero habiendo dicho eso, si bien los pilotos están en todo su derecho de plantear su rechazo a la práctica, y están en todo su derecho de manifestar, porque eso nadie se los veda, pero el derecho de manifestar no me da a mí el derecho de ir a amenazar al que no lo quiere hacer, decir, mira, si saliste voy a apedrear, si saliste voy a quemar la unidad, o de irme a sentar en la salida de Puerto Quetzal y no dejar que otros pilotos que sí necesitan trabajar lo hagan. Es que, lo ingobernable de esta situación es que hay un grupo de pilotos que está atentando contra el derecho de un tercero de moverse, de entrar y de salir del puerto y de trabajar. Eso es lo que hay que combatir. En el resto de temas hay que integrar una mesa de diálogo. Ahí creo que toda Guatemala está de acuerdo que el problema del tránsito vehicular en la ciudad hay que atenderlo de forma integral. Pero para llegar a ese objetivo no podemos caer en una transgresión de derechos que en el proceso está atentando contra la estabilidad económica nacional. Ok, a ver, les planteo este panorama. Muy difícilmente el gobierno, y a modo de conclusiones, va a tomar una medida de acción de fuerza de manera inmediata. Seguimos viendo a estos pilotos que están impidiendo que los otros se movilicen. Las aduanas están paradas. Buena parte de la economía que exporta hacia afuera está parada, perdón por la redundancia. Nuestras importaciones también están paradas. ¿En qué momento se va a resolver esto? Está difícil, Otto. Sinceramente te digo, yo veo con mucha preocupación que no hay una salida pronta. No hay una salida pronta porque el alcalde Arzú no se va a echar para atrás. Entonces la solución tiene que venir de otro lado y las únicas dos opciones son una de largo plazo, que sería decir que les van a solucionar todas estas otras salidas, o bien darles predios para que se estacionen en la afuera de la ciudad, que podría ser una salida, y la otra salida podría ser el uso de la fuerza, que lo que vas a tener van a ser consecuencias complicadas. Pero una vez más yo caigo a lo que les decía al principio. Nosotros nos estamos enfrentando en esta situación ante una crisis de gobernabilidad, una de las peores crisis que ha enfrentado el Estado. Un ejecutivo sin norte, que no nos está guiando hacia nada, y lo que él piensa es, tomándose una foto colgando de un tráiler, está solucionando el problema. ¿Y qué es lo que hace? Que todos los demás nos vamos a indignar un poco más. La mesa de diálogo tiene que ser nacional. Tenemos que ver hacia dónde vamos como país, no hacia dónde va la Municipalidad de Guatemala, hacia dónde va el transporte, hacia dónde va comunicaciones, hacia dónde va el CACIF. Tenemos que sentarnos como país y pensar hacia dónde queremos ir todos juntos. Tenemos que superar ese sectarismo y ese egoísmo y pensar hacia dónde queremos ir como país. Okay, gracias. Philip. Es que por eso les digo, aquí hay tres problemas que están convergiendo en uno. El problema estructural de largo plazo, que sí requiere coordinación ejecutivo-municipalidades y una alianza público-privada, qué sé yo, y que sí requiere una solución de largo plazo. Un problema de corto-mediano plazo que tiene que ver con la restricción al horario. Y el problema de inmediatísimo plazo, que está asociado a los paros, los hostigamientos, las amenazas en los pueblos. Yo sí creo que el presidente podría asumir una posición de liderazgo y tratar de encontrar una alternativa para los tres, que sienten en la mesa todos los sectores y decirle, mira pues, vamos a atender el problema estratégico con estas tres acciones y aquí está. Municipalidad, no implementes la restricción, dame un periodo de gracia en lo que el resto de mis acciones empiezan a tomar fondo. Y transportistas, ya dejen de estar parando, pues, no se vale. O sea, aquí hay que encontrar un pacto, y yo creo que sí se puede, pero otra vez, hay que salir de las posiciones absolutas. Y si una posición absoluta es, yo no te voy a dejar trabajar porque si no te quemo el transporte. No, hombre, desde ahí estamos mal. Philip, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. Muchas gracias a usted por seguirnos. Recuerden, esperamos mañana aquí en Noticiero Televisión y en Sin Filtro. Que tenga una muy buena noche.